Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que tú estás por aquí, te doy la bienvenida. Espero que ya hayas tenido la oportunidad de checar alguno de mis videos y que ellos te hayan motivado a que te suscribas. Y si tú ya eres un suscriptor que viene y me acompaña día con día aquí a mis tutoriales, pues te doy las gracias por todo tu apoyo. Yo sé que muchos de ustedes me han estado apoyando, así que muchísimas gracias. Para este video voy a estar usando mi gancho, uno de mis favoritos, que es el 5.0 milímetros, y este estambre que es de 8 hebras en este color, pero recuerde que tú puedes utilizar cualquier material que tengas en casita. Comenzamos haciendo nuestro nudo de la manera que tú lo sepas hacer. Yo lo hago siempre así, y vamos a tejer cadenitas. Y antes de comenzar te voy a enseñar cómo apagar las letritas de aquí abajo, que muchos, pues en casi todos los de mis videos están encendidas, pero tú puedes apagarlas desde tu cuenta. Toca la pantalla de este video y aquí de este lado hay un cuadrito que dice CC. Tú le picas en ese cuadro y estas letras ya no te van a aparecer. Dicho eso, podemos continuar. Una vez que tengamos nuestro nudo, vamos a tejer aquí una, dos cadenas y repetimos. Una, dos cadenas y repetimos. Una, dos, una, dos, una, dos. 2 va a ser nuestro múltiplo. Nos vamos a ir así tejiendo de 2 en 2. Listo, tejí un total de 20 cadenitas. Ese es mi múltiplo de 2. Si tú eres principiante, puedes comenzar con este mismo total de cadenas, así practicas junto conmigo. Y aprovecho este momentito para decirles o pedirles que si gustan apoyarme, ustedes lo pueden hacer. Simplemente váyanse hasta abajo en la sección de comentarios y me pueden dejar cualquier comentario. Puede ser nada más un corazón del color que ustedes gusten, o me pueden dejar cualquier cosita que ustedes me quieran escribir ahí, o alguna carita. Cualquier cosita que ustedes me dejen, eso va a contar como un apoyo hacia mí, y de esa manera yo voy a poder seguir subiéndoles este tipo de videos. Así que muchas gracias si ya fuiste a dejarme ese comentario. De verdad agradezco cada uno del apoyo de ustedes. Ahora sí, ya no voy a hablar tanto y comencemos con el tutorial. Una vez que tengamos el múltiplo de 2, nos saltamos la primera cadena y en la siguiente introducimos, tomamos, sacamos 2 pestañas en el gancho, lazada y cerramos. Tejimos un punto bajo. En el siguiente introducimos, tomamos, sacamos 2 pestañas, cerramos. En el siguiente, punto bajo también, 2 pestañas, cerramos. En el siguiente introducimos, tomamos, sacamos 2 pestañas y cerramos. En el siguiente repetimos, en el siguiente repetimos. Así nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos hasta que ya llegamos al final. Listo, llegamos al final tejiendo nuestros puntos bajos. Ahora levantamos una cadena, giramos, vamos a hacer la vuelta número 2 y aquí en el primer punto introducimos y sacamos por el siguiente. Así vamos a hacer un punto en relieve. Entonces introducimos así, sin tomar hebra, introducimos en este punto y sacamos en el siguiente. Tomamos hebra, sacamos 2 pestañas y cerramos. Hicimos un punto bajo en relieve por delante. En este segundo punto introducimos, sacamos en el siguiente, tomamos, sacamos y cerramos. Repetimos, aquí en este introducimos, sacamos en el siguiente, tomamos, sacamos y cerramos. En el siguiente volvemos a repetir. Así nos vamos a ir haciendo puntos en relieve. Entonces, habíamos tejido 20 cadenitas. Si es que tejieron las mismas que yo, tejimos 20, pero nos saltamos la primera cadena. Quiere decir que nos quedamos con 19 puntos bajos aquí en nuestra primera vuelta. Así que en esta segunda debemos de terminar también con 19 puntos bajos. Llegué aquí al final, tengo apenas 17 puntos bajos, entonces me hace falta 2. Me queda libre aquí este punto, introducimos aquí en este último y ahí tendríamos o tendría 18.
Entonces me hace falta un punto. Aquí en este último, tomando las dos pestañas, tejemos un punto normal, cerramos y ya de esa manera vamos a tener los 19 puntos bajos, los mismos que tejimos en la primera vuelta. Continuemos con la vuelta número 3, levantamos una cadena y giramos. En el primer punto vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Aquí ya serían puntos bajos normales. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así nada más, un punto bajo normal, teniendo un total de 19 puntos bajos o los puntos que ustedes hayan tejido en la primera vuelta. Listo, tenemos ya 1, 2, 3 vueltas. Vamos a tejer la vuelta número 4 y levantamos 1, 2, 3 cadenas, giramos. Esas 3 cadenas ya nos equivale a un punto alto y es para este primer punto. Así que ya tenemos el primer punto alto, que es de este. En el siguiente punto tomamos lazada, así. En el siguiente punto introducimos, tomamos, sacamos 3 hebras en el gancho, lazada, cerramos 2 hebras en el gancho, lazada y cerramos. Eso es un punto alto. Lazada, en el siguiente introducimos, tomamos, sacamos 3 hebras, cerramos 2 y 2. Lazada, en el siguiente repetimos 3 hebras, cerramos 2 y 2. Lazada, en el siguiente 3 hebras, cerramos 2 y 2. Vamos a irnos tejiendo así un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Listo, ya tejimos así un punto alto en cada punto. Vamos a comenzar el número 5 tejiendo 2 cadenitas y giramos. Y ahora aquí tomamos lazada, este primer punto lo vamos a saltar y el siguiente punto lo vamos a tomar en relieve por delante, o sea, lazada, introducimos por aquí, sacamos por el siguiente espacio y el punto va a estar delante del gancho. Lazada, sacamos 3 hebras, cerramos 2 y 2. Eso es un punto alto, como les dije, y nos regresamos a este primer punto que nos habíamos saltado. Lazada, introducimos en ese punto, tomamos, sacamos 3 hebras y aquí vamos a tejer un medio punto alto, 3 pestañitas, lazada y cerramos todas juntas. Quedó así cruzado, ¿se fijan? Lazada, este siguiente punto lo saltamos y en el siguiente lo tomamos en relieve. Lazada, sacamos 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Lazada, nos regresamos a ese punto que nos habíamos saltado. Ahí hacemos nuestro medio punto alto. Así. Lazada, nos saltamos el siguiente punto y el siguiente en relieve por delante, haciendo nuestro punto alto. Lazada, nos regresamos al que nos saltamos y tejemos medio punto alto. Repetimos, el siguiente lo saltamos y el siguiente en relieve por delante, tejiendo punto alto. Lazada, nos vamos al que nos saltamos y medio punto alto y van a quedar así cruzados. ¿Ven? Listo, llegamos aquí al final y aquí nos queda libre esta cadenita. Ahí en esa cadenita vamos a terminar con un punto alto, así. Y ahora aquí, después de esta vuelta, que sería 1, 2, 3, 4, la vuelta número 5, vamos a repetir desde la vuelta número 2, que es la del punto bajo en relieve. Una cadena, giramos y luego aquí introducimos, sacamos en el siguiente punto y punto bajo. Introducimos, sacamos en el siguiente, punto bajo, en el siguiente, punto bajo, en el siguiente, punto bajo. Así es como nos vamos a ir tejiendo. Una vez que terminamos esta de punto bajo en relieve, se teje esta de punto bajo normal, punto sobre punto. Aquí está, esta de aquí. Y luego se repite la vuelta de punto alto sobre punto
y luego la vuelta pasada, que es la del punto alto y el medio punto alto cruzado. Ustedes van a ir repitiendo esas 4 vueltas desde el punto en relieve, 1, 2, 3, 4, todas las veces que sean necesarias. Y una vez que ustedes le avancen a más vueltas, van a tener esta preciosura. Vean qué hermosa quedó. ¿Se fijan qué bonita? Pueden ver, perfectamente bien los bordes, y el hecho de que sean puntadas combinadas, pues como les dije en el video anterior, le da un acabado más diferente. Miren, es bien bonita, y por la parte de atrás queda así. Sería la parte visible. Vean qué hermosa, y le avanzan muy rápido, de verdad que sí le avanzan. Espero que les haya gustado y que se animen a tejer algo con ella. Si ustedes se animan a tejer algo, pues cuéntenme ahí en los comentarios qué es lo que van a estar tejiendo. Les vuelvo a dar una vista un poquito más cerca, vean, para que se convenzan mejor, más de tejerla. Y bueno, pues cuéntenme ahí en los comentarios, y recuerden que me pueden apoyar dejándome un corazoncito del color que ustedes gusten, y yo voy a estarlos ahí leyéndolos y respondiéndolos. Gracias por todo el apoyo, de verdad muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo a todos y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense y espero que me puedan acompañar en el próximo video también. Bye.